Buenas noches a todos y bienvenidos a nombre del Departamento de Estudios Judaicos de la Universidad Hort Uruguay a esta actividad organizada por la Organización Sionista del Uruguay, en la cual recibimos con mucho agrado a la señora Ana Jerosonisky. Antes que nada, agradecer a todos por su presencia. Estamos seguros que todos vamos a salir muy enriquecidos después de escuchar las palabras de Ana, que como siempre nos ilustran, nos aclaran y nos dan un pantallazo real de la situación de Israel y nivel internacional. Fue compañero mío en la integral, por eso. Bueno, entonces, aparte es cierto todo lo que dije, desde mi generación. Quería agradecer también a la Hort por cedernos gentilmente, como siempre, sus instalaciones. Y bueno, y aunque el público en su mayoría, no sé si totalmente es de judío, también esto no deja de ser una actividad asbará, es decir, de esclarecimiento, porque va a ser grabada, se va a reproducir, y bueno, y todo lo de los dichos de Ana nos van a servir para dar respuestas a muchas interrogantes que todos tenemos. De los muchos abordajes que podía tener el tema de la actualidad en Israel hoy, tomando como punto especial esta nueva ola de terrorismo que empezó el 1 de octubre y que en estas semanas que transcurrieron ya han, hasta ayer de mañana, el cómputo debe ser así, hasta ayer de mañana por ahora, han llegado al número de 63 acuchillamientos, 7 atentados con disparos de arma de fuego y 8 embestidas con coches contra paradas de ómnibus o paradas donde están haciendo dedo. Pensamos en diferentes opciones porque realmente hay muchas formas de plantear cuál es el aspecto principal a tratar. Y yo le sugería a Gabriel que una de las posibilidades es esto de los motores del terrorismo, porque por un lado podemos oír bastante asiduamente que los que cometen estos atentados, dejando de lado el análisis, son lobos solitarios o vienen en nombre de una organización, que eso también es un aspecto relevante, pero ese no es el central ahora. Oímos bastante asiduamente que quienes cometen estos atentados lo hacen por desesperación, por frustración, por las carencias que viven, por la falta de esperanza en perspectivas de paz. Yo creo que esa no es la explicación en absoluto. Que no hace bien a nadie que no haya perspectivas de reanudación del proceso de paz que pueda conducir a algo. Evidentemente creo que eso es seguro. Más allá de posturas de izquierda y derecha, creo que salvo radicales extremos, todos comprenden que una solución de paz sería la mejor. Pero yo me permito recordar que en el 2000, en la cumbre de Camp David, el entonces primer ministro, no del Likud, sino del laborismo, Ehud Barak, hizo una propuesta de avanzada al entonces jefe de la OLP, Yasser Arafat, entonces jefe de la Autoridad Palestina. Arafat dijo que no en Camp David, julio del 2000. Pocos meses después estalló la segunda intifada. En el 2008, el entonces primer ministro Ehud Olmert, originalmente sí del Likud, pero que luego tuvo como un cambio revolucionario, una postura más abierta en cuanto a la línea a seguir con los palestinos. Él y la entonces canciller Tzipi Livni también hicieron una propuesta al nuevo jefe de la Autoridad Palestina en ese momento, Mahmoud Abbas Abu Mazen, quien también dijo que no. En mayo del año pasado, el secretario de Estado norteamericano John Kerry planteó unos documentos claros con propuestas. No era exactamente de la magnitud de lo anterior para un acuerdo claro, pero sí algo que permitía conducir a una fórmula que haga posible reanudar las negociaciones de paz. Perdón mi ronquera. Y nuevamente la respuesta fue negativa. Sin absolver en absoluto al lado israelí de la necesidad de que también tome medidas claras para poder volver a negociar, sin olvidar que dentro de la coalición de gobierno israelí hay, por ejemplo, partidos que se oponen declaradamente a la creación de un Estado palestino, y eso, por supuesto, a la atmósfera para reanudar las negociaciones no ayuda. Sin olvidar todo eso, creo que también tenemos que recordar los elementos que recién mencioné. Pero más allá del tema de por qué no se vuelve a negociar, hay elementos concretos que pueden justificar o hacer comprender la frustración del lado palestino. Claro que hay frustración y falta de esperanza. La última vez que tuvieron elecciones fue en el 2006. Ya estamos en el 2015, pegando en el palo al 2016. No se ha vuelto a hacer elecciones.
No sé si los palestinos se mueren para hacer elecciones, pero en cuanto a frustración y motivo de preocupación, los tienen bastante en el plano interno. De la Franja de Gaza salían a trabajar en Israel, o sea, entraban a Israel diariamente en tiempos mejores, más de 100.000 palestinos, considerando las familias numerosas que hay, especialmente en la Franja de Gaza, más que en Cisjordania, en los términos bíblicos Judea y Samaria. Yo suelo usar el término más periodístico de Cisjordania. Eso era una fuente de ingreso importante para la Franja de Gaza. Empezaron a volar los cohetes, Hamás tomó el poder, ya mucho después que empezaron a volar los cohetes a Israel. Por supuesto que Israel cerró la frontera. ¿Lo frustra? Sí. Bueno, cuando hay terrorismo libre no hay frontera libre. A pesar de eso, la frontera con Israel es la única abierta en forma constante, salvo excepciones puntuales, para la introducción de mercaderías de Israel a la Franja de Gaza. Egipto, el hermano árabe de los palestinos en Gaza, tiene casi siempre su frontera con la Franja de Gaza en Rafah, lo que nosotros decimos en hebreo Rafiah, cerrada. Mientras que de Israel, por el pasaje de Kerem Shalom, pasan cientos de camiones, son casi 1.000 en ambas direcciones todos los días. Estuve hace poco, como tantas otras veces, en el kibutz, como yo le llamo el kibutz de los amigos, en Ashloshá, donde hay muchos uruguayos, y me decía Rubén Friedman, un amigo cercano, que es quien escribe de deportes en el semanario hebreo, decía, de mañana, si querés salir de acá a Beersheba a la hora que están entrando los camiones porque van a Gaza, es imposible. Él me contaba del hecho de las exigencias al Consejo Regional Eshkol para que amplíen la carretera, porque así ellos quedan trabados. Eso el mundo prácticamente no lo ve. Israel no regala las mercaderías a los palestinos. Organización Internacional las compra, la Autoridad Palestina paga, pero el hecho es que se introduce diariamente lo que Gaza precisa, a pesar de la situación de enemistad y hostilidad abierta que hay. O sea que el tema de la desesperación o la frustración, yo no le quito valor, porque lo que un ser humano siente puede ser absolutamente auténtico, pero creo que hay que tomarlo con pinzas cuando tratamos de, con eso, explicar supuestamente uno de los motores de terrorismo contra Israel. Una mención más de este tema, porque la falta de negociaciones o el congelamiento del proceso de paz no es, a mi criterio, discutible por supuesto como todo, no tengo la verdad en mis manos, la explicación. Un dato respecto a los atentados terroristas, no hablemos de los disparos, piedras que matan, botellas incendiarias. Me refiero ahora solo a los más grandes y espectaculares, entre comillas, los atentados suicidas o con explosivos, aunque no fueran protagonizados por suicidas, que hubo cuando había proceso de paz y cuando al frente de Israel estaba Yitzhak Rabin conduciendo el proceso de paz con los palestinos. Hasta el asesinato de Rabin, desde que empezaron los atentados suicidas, 8 atentados o suicidas o con explosivos que cobraron la vida de 77 israelíes. 77 personas, creo que había ahí un holandés y un norteamericano, algo por el estilo. Desde el asesinato de Rabin, del cual se cumplieron, como saben, hace poco 20 años, hasta las elecciones en las que ganó Netanyahu, y no tomo este lapso porque considere yo que la victoria de Netanyahu deba ser justificación para ningún extremista de nada, pero hablemos por esa imagen. Ganó el duro de Netanyahu, ahora están desesperados. Bueno, entre el asesinato de Rabin y la elección de Netanyahu, que él no me acuerdo si fue que ganó en junio del 96 o asumió el poder, creo que fue en junio de las elecciones. Hubo otros 4 atentados suicidas con 60 muertos. O sea, ¿de qué estaban desesperados en ese momento? Por dar un ejemplo muy concreto. Yo mencioné de los trabajadores que venían de la Franja de Gaza, también hoy de Cisjordania, donde sí siguen saliendo, hay más restricciones que antes, pero vienen 52.000 palestinos, tienen permiso de trabajo en Israel, otros 27.000 en los asentamientos, dentro, zonas en disputa, digamos, por supuesto, y por supuesto eso es una fuente de ingreso importante, y otro tanto, prácticamente otro tanto, entran en forma ilegal por 10.000 caminitos laterales que hay, y todos los días trabajan en Israel. El promedio, y me disculpo ahora que por error no me anoté la fuente, sé que era una fuente autorizada, me olvidé de anotarla acá,
El promedio de lo que gana un palestino en un día de trabajo en Israel es 186 shekel y en Cisjordania 87, cuando trabaja en casa. Si está bien esos 187 puede estar mejor. Les digo un poco para tener la idea de dónde, si es justificado decir la desesperación por todas las políticas de Israel. Y lejos estoy de decir, quien a veces, perdón que lo diga así, lee mis editoriales, sabrá que lejos estoy de decir amén a todo lo que hace el gobierno israelí, que no es un gobierno que yo voté. Pero, inclusive si yo voté al laborismo, no puedo ser ciega y no ver lo que pasa a mi alrededor. El motor principal, en mi opinión, del terrorismo actual contra Israel es la incitación a la violencia explícita. Y podemos ver las mentiras, en detalles podemos entrar después, pero sin duda algo terrible. Ahora saben que todo esto se presenta como una intifada, otra nueva intifada del Al-Aqsa, ¿no? Al-Aqsa es el nombre de la mezquita que está, muy rápidamente para quienes no están interiorizados en los términos, lo que nosotros los judíos llamamos el monte del templo, Har HaBayit, los musulmanes llaman Haram al-Sharif, que quiere decir el noble santuario. Es un área enorme de 150.000 metros cuadrados en la que están la mezquita de Al-Aqsa, que es la más sagrada. Al-Aqsa en árabe quiere decir la más lejana, porque en el Corán no aparece mencionada explícitamente Jerusalén. Y se interpreta que la referencia a Jerusalén en el Corán es cuando dicen que Mahoma llegó a la mezquita más lejana, Al-Aqsa. Es una estructura, vieron como Allahu Akbar, la misma estructura gramatical que es un superlativo. La más lejana, Allahu Akbar, el Dios es más grande. La más suntuosa que aparece en todas las fotos no es la más sagrada. Es importante, por supuesto, el domo de la roca de la cúpula dorada. Al-Aqsa es la otra que parece como menos imponente, pero es el símbolo, y los musulmanes ahora dicen que como oran también en la explanada de afuera, que también eso es sagrado. Claro, todo el monte es sagrado. Ahora, el status quo, saben, es como la situación reinante hoy en día, es que desde la Guerra de los 6 días, cuando Israel conquistó, nosotros decimos liberó Jerusalén, más que nada liberó el Muro de los Lamentos, los árabes dicen ocupó, pero cuando Israel conquistó, concretamente en la guerra se conquistó esa zona, Moshe Dayan, que era el ministro de Defensa, enseguida ordenó sacar la bandera para pavor de algunos generales del ejército que dijeron eso es un caso horror. Él lo hizo por el tema de la delicadeza de los lugares santos para que no haya problemas religiosos. Y de hecho él determinó el status quo, que los musulmanes por supuesto van a poder seguir orando ahí, pero que la diferencia era que judíos y cristianos, o sea no musulmanes, iban a poder empezar a subir al monte del templo, a diferencia de la situación hasta la Guerra de los 6 días, en la que les estaba vedado, pero que ellos no podrían orar en el monte del templo. Lo cual, por supuesto, muchos judíos dijeron era injusto, y ahora también hay grupos que dicen, puede haber algún extremista demente que llame a destruir las mezquitas. En general lo que hay son grupos de tendencia religiosa nacionalista, porque los religiosos, los rabinos de, llamémosle el establishment religioso, el establishment rabínico, digamos, dice que no se puede subir al monte del templo, que los judíos tienen vedado, desde el punto de vista de la halajá, de la ley religiosa, subir. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que ahí estaba el Beit HaMikdash, o sea, los dos, el primero construido por Salomón y el segundo por Herodes, no puede haber certeza plena acerca del lugar en el cual estaba el Kodesh HaKodashim, o sea, el lugar donde estaba el arca de la ley. Y entonces, si sube uno no purificado, porque antes, saben, solo los grandes sacerdotes podían, corre el peligro de profanar el lugar. Por eso los rabinos dicen que no. Pero grupos de tendencia, su mayoría religiosa, pero también con el tinte nacionalista, dicen que es una discriminación, que los judíos justo en el lugar más sagrado no pueden orar, que es verdad. Las consideraciones son de política, delicadeza, evitar guerra religiosa, todo eso. Pero a pesar de que de hecho los discriminados ahí son los judíos, porque además los musulmanes pueden en cualquier momento orar ahí, ir por cualquiera de los portones que son acceso al monte, mientras que los no judíos tienen horas fijas, días fijos, y pueden entrar solo por el Sha'ar HaMugrabim, la puerta esa que está arriba del cótel, que lo vende. ¿Cómo?
Perdón, los no musulmanes, por supuesto, sí. Pueden subir solamente por una puerta. Los que estuvieron últimamente o no últimamente en el Muro de los Lamentos ven esas como la escalinata que está ahí. Esa es la que conduce a la puerta de los Mugrabim, porque el barrio ese antes se llamaba de los Mugrabim. O sea que la discriminación es contra los no musulmanes, pero con una fuente de incitación terrible, protagonizada por Hamas, por el movimiento islámico del norte de Israel, por diferentes elementos radicales. Ellos dicen que Israel quiere cambiar el status quo, aunque Netanyahu ha sido más que categórico en su aclaración de que no hay ninguna intención de cambiar el status quo. Ellos siguen diciendo que sí, y en el peor de los casos dicen que Israel quiere destruir Al-Aqsa. Israel sostiene que los que profanan Al-Aqsa son los radicales que actúan como actúan. Son materiales estos que comparto hoy con ustedes, ordenados por la Cancillería israelí, pero cosas grabadas en terreno, digo, no es una puesta en escena para hacer información barata. Materiales recabados concretamente por la Cancillería israelí, evidentemente con información de adentro. Lo que pasa, la violencia de los radicales musulmanes en el Monte del Templo. Ven lo que pasa adentro de la mezquita de Al-Aqsa. Estos los días cerca de Rosh Hashanah. ¿Cómo están preparados? ¿Esos van a rezar? ¿Qué tienen ahí? Implantan algo ahí para tapar que la policía no pueda ver lo que hacen. Miren lo que sale de adentro de la mezquita de Al-Aqsa hacia afuera. Se atrincheran adentro con todo. La dice, tiran botellas incendiarias, tiran piedras desde adentro. Todos los muebles que juntaron ahí para poder ver. Y esto es de adentro de la mezquita. Eso no es profanar Al-Aqsa. Después profanar es si la policía responde. Esto encontrado adentro de la mezquita de Al-Aqsa. Con las mentiras sobre Al-Aqsa y con esta preparación de los radicales, evidentemente lo que no está filmado acá es que también eso está físicamente arriba del Muro de los Lamentos. O sea que las piedras vuelan también a menudo hacia la gente que está orando en el Muro de los Lamentos. Lamentablemente el trasfondo, es algo que no empezó ahora tampoco. Lo de la incitación a una cultura del odio, con lo cual pienso yo, no solo causan los problemas de tensión y violencia con Israel, porque legítimas discrepancias, discrepancias y críticas a Israel es legítimo que haya. Los palestinos no tienen que decir amén a lo que dice Netanyahu, pero entre eso la incitación a la violencia que hay, en mi opinión, hay años luz. Pero lamentablemente esto no empezó ahora con esta campaña de los últimos atentados. Yo quiero compartir con ustedes ahora un video, no recuerdo si este también lo armó el Departamento de Esclarecimiento de la Cancillería israelí, o una organización que se llama Palestinian Media Watch. Yo a menudo la cité en notas en el Semanario Hebreo. El nombre puede confundir, no es una organización palestina. Palestinian Media Watch, o sea, una observación de los medios de comunicación palestinos. Es una organización israelí, me imagino que funciona con donaciones, que se creó cuando empezó el proceso de paz, con la intención de hacer un seguimiento de lo que sale en los medios palestinos, con la convicción de que eso refleja lo que vive realmente la sociedad palestina. No lo que dicen en inglés, sino lo que viven en árabe en el plano interno. Acá les explico primero, para que lo capten mejor cuando pase el video, un video que muestra la problemática de la cultura del odio. Por ejemplo, primero van a ver una escena, que es una puesta en escena, de un acuchillamiento, evidentemente, de un judío, que aparte lo presentan, para que no quepa dudas, en forma notoria con un talit enorme, en forma como muy gráfica, ¿no? Como lo acuchillan y sale la sangre y todo, evidentemente es una actuación. Después se ve como en dibujitos animados una reproducción del atentado, el primero que lanzó esta nueva ola contra la familia Hemkin, del asentamiento de Tecoa. Una noche volvían a la casa de un evento, la pareja y los 4 hijos. Y los balearon a los padres, los 4 hijos quedaron vivos. En algún momento se habló, aunque no oí que se haya usado explícitamente esa palabra, pero se hablaba como de quizás tuvieron piedad o compasión para con los niños. Cuando pasaron varios días y terminó la investigación del Servicio de Seguridad, el Shin Bet, por la cual no solo llegaron a todos los terroristas, los capturaron, sino que revelaron al menos parte de los detalles, quedó claro
¿Qué pasó? Los terroristas dispararon desde su coche en marcha hacia el coche en marcha de la pareja Hankin con sus hijos. Luego se detuvieron, se acercaron, dos de ellos, se acercaron a hacer lo que llaman en hebreo vidui harigá, o sea, confirmar que los mataron. Por error, uno de los terroristas, cuando disparó al coche, se le escapó una bala y le disparó en la mano a su compañero. Por lo cual a él se le cayó el revólver de la mano y se fueron. Por eso los niños quedaron con vida, por ninguna compasión. Yo me imagino, no soy forense, que encontraron el revólver ahí caído, encontraron sangre que no era de la familia y analizaron el rompecabezas, ¿no? Pues ahí ven la reproducción como dibujitos animados de ese atentado. Otro elemento que ven ahí, que después detallaré mejor, es al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, hablando ante su pueblo, bueno, en una locución televisada, diciendo: toda la sangre desparramada por Jerusalén es sangre sagrada, la sangre de los mártires. Todos sabemos la carga emocional que tienen los términos, ¿no? Y después aparece un trocito de un programa de televisión que no sé si ese es de la televisión de Hamas o de la Autoridad Palestina, pero podría ser bien de la Autoridad Palestina porque han salido así cosas en los medios oficiales de la Autoridad Palestina. Que una chica, la entrevistadora, entrevista a un nene, Zacarías, se llama y le pregunta: ¿y tú, Zacarías, qué quieres ser? Entonces aparecen dos nenes en pantalla, vestidos con el uniforme camuflado. Tendrán, yo creo que no más de 6 años. Y él le dice: yo quiero ser ingeniero. ¿Ingeniero? ¿Por qué? Para construir bombas que maten a todos los judíos. ¿Saben qué? Digamos, viene un nene loco, vive en una casa que yo pienso no es la mayoritaria de la población palestina. Yo conozco palestinos, no tengo ninguna duda que lo que quieren para sus hijos es lo que quiero yo para los míos. El problema es quién da el tono. Si eso, viene un niño que estaba loco, que vive en una casa sin valores y dijo eso, después lo pasan en el programa para dar legitimidad y educar a otros. Pero vean el video ustedes mismos. وانت يا زكريا شو حابب تصير لما تكبر؟ مهندس؟ ليش بدك تصير مهندس؟ عشان افجر اليهود. رابطين نحيي كل ذرة دم أريقت في سبيل القدس، فهي دماء نظيفة، دماء نقية، دماء في سبيل الله إن شاء الله، وكل شهيد سيكون في الجنة وكل جريح سيكتب له الله الثواب. أنا عندي الإعجار أفضل. والله؟ شو والأهل الوالدة شو بيقول؟ بشجعونا على هذا الشيء. بس بتعرف إنه رمي الأحجار تقتل. تقتل، إحنا بنضرب على عدوينا مش على عربنا، على المسلمين تبعونا. ¿Sabés que las piedras matan? Que maten, dice. Tu padre que dice me alientan. O sea, realmente creo que es difícil de entenderlo, ¿no? En el dibujito, abajo decía en árabe Amaliyat Nablus, porque fue cerca de Nablus. Amalía quiere decir acción. La terminología también está cargada de ello. No pretendo que ellos digan atentado terrorista. Para ellos los atentados siempre son Amalía Askaria, quiere decir acciones u operaciones militares. La terminología con la que lo presentan en los medios, por supuesto, es un círculo vicioso de incitar a nuevos atentados. Ahora, con esto, yo ya les dije, en esta ola de violencia, 63 apuñalamientos hasta ayer de mañana, y tengo que ver mi celular porque hoy, como era día de cierre del semanario, estaba a 1000. No saben la cantidad de mensajes que recibo todos los días, desde acá también, sobre los atentados. O sea, es una cantidad de incidentes interminable. Ahora, en esta ola, por supuesto, ahora voy a llegar a las fotos, se presenta todo como los cuchillos, ¿verdad? Y dígame si esto no es, o sea,
pasó uno, iniciativa de alguno, y echan a andar una propaganda negativa que tiene el declarado objetivo de exhortar a otros a hacer lo mismo. Acá, el de la derecha, el que está vestido con amarillo, dice la margen occidental, o sea, Cisjordania. El otro dice la franja de Gaza. Se unen, lo único para lo que se pueden unir, porque están hace años hablando de unidad, desde que Hamás dio el golpe en junio del 2006. Hablan mucho, pero no, en absoluto no es que se unen. ¿Ven lo de Al-Aqsa? La forma que se presenta a Israel o a los judíos, ¿no? Como un ratón que quiere quedarse, sí, con el Aqsa. Esto yo le dije las 8 embestidas. Esto es una foto que sacó la oficina de prensa del gobierno de Israel después del atentado que hubo acá yo creo que era Shivtei Israel, un día en el que hubo 2 atentados. Acá una embestida, y en el barrio de Talpiot, Mizrach, subieron a un ómnibus 2 terroristas. Esos en ese caso no eran menores. Uno empezó a disparar y el otro a acuchillar. Me comentaba Ariel, mi hermano, más allá de discusiones políticas que uno tiene, ¿cómo puede uno, no que abrir fuego está bien, pero cómo uno puede humanamente ir a darle a alguien un hachazo en la cabeza? No que disparar está bien, pero como casi, desde el punto de vista emocional, como... Esto es del ómnibus. Yo no lo sé en el semanario justo porque no tenía la página color, y acá el tema es ver el charco de sangre. Esto nota así, esta foto fue tapa del semanario cuando sacaban uno de los cuerpos. Yo entrevisté hace varios días, lo publiqué en el semanario también y en Montevideo Portal, a la jefa de enfermeras del servicio de emergencia en el hospital Hadassah de En Karem, y Pnina Sharon. Y ella me contó, dice, estamos acostumbrados en Hadassah a eso, atendemos a, por supuesto, árabes y a judíos. Pero dice, esta vez como que superó todos los límites. Tenía en una cama uno de los terroristas de este atentado del ómnibus, y en la cama de al lado a un hombre que recibió un hachazo en la cabeza de él. En julio, yo me acuerdo del 2004 fue, porque papá falleció a fin de julio. Cuando yo tomé, después me acuerdo que un tiempo después empecé a poner la tapa color y la contratapa color. Me acuerdo que, si no mal recuerdo, fue el último número del semanario en que la tapa no era color. Así que fue por ahí. Entrevisté al que era, uno de los jefes de ella, el profesor Avi Rivkind, que es el jefe de lo que se llama medicina de urgencia. Traumas que llegan de accidentes, de atentados. Y yo le preguntaba, en ese momento lo entrevisté porque el hospital Hadassah era candidato al Premio Nobel de la Paz, que al final no salió. No me acuerdo quién salió ese año. Y le digo, ¿qué te parece esa postulación? Y él me describía ese tipo de escenas como Pnina Sharon me describió hace unos días. Me dice, ¿sabés lo que? Yo no sé si Premio Nobel de la Paz merecemos, pero de la locura seguro sí. Por todas esas escenas surrealistas. Yo tengo un grupo, uno de los tantos grupos de WhatsApp que uno tiene como periodista, uno de la policía, por supuesto, y uno del hospital Hadassah, también de Jerusalén. Entonces llegan los avisos de las víctimas o los heridos, mejor dicho, los heridos, ¿no? Que llegan a Hadassah. Y es surrealista. El terrorista de este atentado está en este departamento. La víctima de ese está en el otro departamento. O sea, uno ya se acostumbra, pero al final, si parás y te alejas un poquito, decís, ¿dónde estamos parados? Y el colmo fue, respecto a eso, de judíos y árabes atendidos, y antes pasé a Abu Mazen, una realmente lamentable mentira del presidente palestino, y sinceramente lo digo, lamentable no solo por nosotros, lamentable por ellos, por la forma que están educando a sus jóvenes. Cuando dijo que Israel ejecuta a sus menores y pasan por la televisión palestina la imagen de un menor palestino tirado en la calle muerto. Lo que Abu Mazen no dijo fue que ese muerto ahí en la calle, de 15 años, junto con su primo de 13, horas antes de lo que él habló, o sea, minutos antes de que caiga ahí muerto, habían acuchillado a unos judíos israelíes en la zona de Pisgat Ze'ev, al noreste de Jerusalén, entre ellos un niño de 13 años.
igual que el atacante. Y Abu Mazen dice ejecuta, lo muestra, da el nombre y apellido, ahora lo van a ver. Y en ese mismo momento, el terrorista de 13 años está internado en Adasa recibiendo tratamiento. Cuando Abbas habló y se esperaba ese discurso, él habló el día siguiente del atentado. Y se esperaba realmente con, valga la redundancia, expectativa ese discurso, a ver si dice algo, en el interín Kerry lo había llamado, a ver si dice algo para calmar los ánimos. Y se manda esa mentira alevosa, porque no era cuestión de interpretación. O sea, yo pretendo que esté de acuerdo con Netanyahu, yo no estoy de acuerdo con Netanyahu, va a estar él. Pero una mentira tan alevosa cuando el otro está recibiendo tratamiento en Adasa. A tal punto, que yo lo tengo en mi WhatsApp, Adasa sacó un comunicado. Nos vemos en la obligación de aclarar que Ahmed Manasra, de 13 años, está internado, Ahora, a raíz de eso que dijo Abu Mazen, la policía israelí, tomando las imágenes captadas en las cámaras de seguridad de la zona donde fue el atentado, armó un video que quisiera, por supuesto, de eso podía durar media hora, pero editó para que se vean las partes más relevantes y se ve claramente a los dos pibes palestinos corriendo, se ve el cuchillo y se ve cómo sale un nene, el de 13 años, del negocio ese de golosinas, se sube a la bicicleta y ellos lo atacan. 15 cuchilladas, perdón. وإعدام أطفالنا بالدم البارد كما فعلوا مع هذا الطفل أحمد مناصرة. Esta es la embestida que les mostré antes en la foto. Imagínense lo que es vivir eso, ¿no? Mentiras matan, dice ahí. Y es muy cierto, las mentiras matan porque incitan. Ayer, 12 chiquilines, ayer se dijo de 12 años, hoy leí 11, 15, 14, no importa. Subieron al tren ligero, a la Raquebet Akalá de Jerusalén, que por supuesto es usado por árabes y judíos. Y acuchillaron a un guardia. Y leí hoy en un portal israelí que padres de la escuela en la que uno de ellos, porque uno murió, en la que uno de ellos estudia, fueron a buscar a los hijos temprano, una escuela de Jerusalén de Josafat, a buscar a los hijos temprano horrorizados cómo pasa algo así, que no es la escuela que les da esa educación, que no son ellos. Por supuesto, yo no generalizo, estoy segura que la mayoría de los hogares no son así. El problema es cuando hay una situación tan generalizada, están expuestos, como decimos hoy los pibes jóvenes, celulares, parece el sexto dedo de la mano, están expuestos a eso. Y yo hablaba con un taxista amigo árabe, con el que viajo siempre que voy a los territorios, y él me dice, ¿qué querés? Nadie los puede controlar, esos chiquilines. De todos modos, también él, un tipo grande, más de 60 años, un hombre que, cuando yo le pregunto, a ver, Ahmed, decime, ¿y si hay un Estado palestino, vos qué haces? Me dice, Jane, otra vez me pregunta lo mismo, yo ya te dije, yo no me voy de mi casa. Le digo, yo ya te dije que no te estoy preguntando si te vas de mi casa, te estoy preguntando si querés que tu casa esté del lado israelí o del lado palestino. Yo estoy bien donde estoy. Patente, o sea, un hombre que yo lo llamo cuando es Eid el-Fitr y él me llama Rosh Hashanah. Y entonces él criticando la violencia y todo eso, me dice, bueno, pero ¿qué tienen ustedes que hacer en el Aqsa? Yo le digo, vos también, Brutus. ¿No? O sea, realmente, es algo, por ahora, que parece fuera totalmente de control. Un paréntesis de las situaciones surrealistas que hay, también cuando hay terror de por medio. El terrorista de 13 años, llegó a la Adasa de Ein Karem, a 5 minutos de mi casa. Su víctima llegó a Adasa del Monte Scopus. El médico que le salvó la vida
el profesor del departamento quirúrgico, profesor Ahmed Id. Id no es, como se dan cuenta. Ahmed Id, árabe. Yo conseguí su teléfono y no logré entrevistarlo todavía, ya me venía y no alcancé. O sea que hay que tener cuidado con las generalizaciones. Yo siempre destaco. El problema son los radicales que dan el tono. Por otro lado, hubo un atentado, como saben, hace algunas semanas en la estación central de Beersheba. Entró un tipo, un árabe beduino, lo que se llama la Pzura Beduit. O sea, es como, hay una, no en las ciudades establecidas, es como, ¿cómo se puede decir? La Pzura viene a ser como, no es exactamente la diáspora, pero es como lo que están en ciudades, en pueblos no reconocidos, aldeas un poco tiradas a la mano de Dios en el desierto del Negev. Pero no importa, un ciudadano israelí beduino. Él cometió el atentado, hubo muertos, varios heridos. Él es del clan El Ukbi, un clan beduino grande. Yo entrevisté hace un tiempo, y todavía no lo pude publicar, espero que salga pronto el semanario, a la primera médica israelí beduina, la doctora Rania El Ukbi, el mismo clan, dos mundos. O sea que hay que tener cuidado también con las generalizaciones. Y en nombre de Alá, que todos los musulmanes piensan eso, no. Yo conocí hace unos meses, también es una entrevista pendiente de publicar, en un foro que hubo en Jerusalén apasionante contra el antisemitismo. Estaba Eduardo Kohn, sí, de Uruguay, creo que fue solo Eduardo, y había lo más destacado, yo publiqué algo en el semanario de eso, pero todavía no las entrevistas, figuras islámicas destacadas de Europa. El Sheikh Shalgumi, me acuerdo, de Lyon, creo que era, uno Sheikh Hassan, ahora me olvidé el nombre completo, de Gran Bretaña. Claro, el problema es que ellos no representan lo que es la voz más radical de los musulmanes europeos de hoy, pero sí representan a la voz cuerda. Ahora, el Sheikh Hassan me dijo claramente, dice, yo era antisemita hasta que conocí a un judío. Creo que es bastante elocuente esa frase, ¿verdad? Yo antes mencioné el atentado en Beersheba. Un asesor del presidente Abbas escribió, ahora no me acuerdo si traje esa anotación, escribió en la página de Facebook de Fatah, Sultan Abul Ainen, hablando del responsable del atentado en Beersheba. Actuó indefenso, desarmado, sin tener nada más que su derecho por su patria y la voluntad palestina. Se ha ganado la medalla de honor como mártir, cuyo nombre está insertado, grabado, en el pecho de cada palestino. O sea, aparte de lo poético de la terminología, ¿qué mensaje transmite cuando el liderazgo palestino habla en esos términos? Porque yo ni les di los ejemplos de Hamás, por cierto. ¿Qué nos puede sorprender de Hamás? Lamentablemente, en este punto, el liderazgo palestino cumple un rol nefasto. Y es una situación ambivalente, porque por un lado, Abu Mazen sabe claramente que si las cosas se le van de la mano, él cae. Hamás lo derriba en Cisjordania, como derribó a Arafat en la Franja de Gaza. La autoridad palestina, digo, en la Franja de Gaza. Pero él juega a dos puntas. Por un lado, mantiene la coordinación de seguridad con Israel, lo recalca el ejército, por lo cual es interesante que el ejército sale en los medios inclusive, una postura diferente de la del gobierno. El ejército considera que Abu Mazen no incita a la violencia y el gobierno, como ustedes saben, lo acusa constantemente de eso. Lo que pasa es que es una mezcla. Abu Mazen, por un lado, mantiene la coordinación de seguridad, en mi opinión, no por hacerle favores a Israel, sino porque sabe que su propia seguridad depende de eso. Yo hablando con un amigo palestino de Gaza, el que conozco de un hospital israelí porque sus hijas pasaron operación en el corazón, y en el marco de un proyecto humanitario viene siempre a Israel. Hablando de eso, y me imagino que sionista no es igual, pero conoce la realidad. Le digo, ¿te parece que él hace la coordinación porque si no caen 2 días? 2 días, me dice 2 horas, no aguanta 2 horas si Israel se va. O sea, Abu Mazen tiene ese interés. Por otro lado, en la práctica, ¿cómo se puede interpretar? No como incitación, frases como él dijo, no podemos permitir que los judíos profanen el Aqsa con sus pies sucios. No es una cita literal, pero casi. Ya lo vimos antes con eso de la sangre derramada por Jerusalén. Es un discurso que no prepara
al pueblo para la paz. ¿Saben qué? Que no prepare todavía la paz, que no incite a la violencia. Y yo no me olvido ni por un momento de que también de nuestro lado hay radicales. No solo gente que cometió atentados, que con razón Netanyahu y todo Israel calificó de atentado terrorista, como el 31 de julio en la aldea Duma en Cisjordania, que mataron a un bebé, Ali Dawabshe, y lamentablemente poco a poco murieron los padres, quedó solo el hermanito con el abuelo, ¿no? El hermanito quedó herido. Cuando sale la vicecanciller del Likud, una diputada del ala más conservadora del Likud, religiosa, Tzipi Hotovely, a decir que su sueño es ver la bandera de Israel en el monte del templo. ¿Eso aporta calma? No, no aporta calma. Y yo estoy lejos de sus posturas. Pero eso, digamos que eso lo toman auténticamente como una ofensa. ¿Eso justifica salir a acuchillar civiles? Hay de nuestro lado, por supuesto, también problemas. Yo pienso que no hay punto de comparación. No solo por decir, ay, de nuestro lado mataron a 10, ellos mataron 1000. No es juego de niños quién empezó primero cuando hay vidas inocentes por medio. No subestimo en absoluto si hay una víctima inocente del lado palestino. Pero pienso que la gran diferencia, más allá de lo numérico, es la reacción de la sociedad. Cuando fue ese atentado terrible, Israel se salía de sí para buscar las palabras más terminantes del diccionario, del léxico, para condenar lo que pasó. El presidente del Estado, inclusive fue criticado, creo yo con razón en parte, lo admiro por todas las posturas que él adopta, y es un tipo del Likud, muy conservador, pero es un gran demócrata, pero creo que en eso quizás se pasó, dijo, mi pueblo optó por el terrorismo. Él se refería, por supuesto, a los radicales que hicieron eso, que tiraron una botella incendiaria a una casa particular y mataron. Para mí eso que en él fue un poco sacado de la proporción de vida, en mi opinión, creo que fue producto de ese deseo de encontrar los términos más categóricos posibles para condenar esa atrocidad. Y del otro lado no hay ni una condena, al contrario, se alienta. Creo que esa es la gran diferencia. Y creo que con eso el gran pecado es que no solo socavan las posibilidades de negociar todo eso, sino que envenenan las almas de sus propios jóvenes. Y eso es un pecado por el cual yo creo que los padres palestinos no deberían perdonar, no los israelíes. Hablaste como periodista, como analista, ahora como madre. ¿Cambió en algo, por ejemplo, cuando tus hijos salen, lo que era hace un año a lo que es ahora, por ejemplo? Bueno, me disculpo ante quienes leyeron esa nota que yo puse editorial en Semanario y publiqué también en Montevideo Portal. Parece que hago bomba de donde escribo, perdón, pero porque me refiero a algo que ya salió. Vivir bajo el terrorismo. Una nota por la cual después me escribieron amigos también no judíos, como que quedaron mal pensando en la dimensión personal, de que así lo vivo yo. De qué significa vivir una situación así. Y es algo que es nuevo ahora en comparación con meses atrás, pero que ya hemos vivido. Pero como preguntás, por ejemplo, respecto a mis hijos, les cuento algo que, como decía, aparece ya en esa nota. Yo tengo 3 hijos, el menor tiene 17. Como decía, respecto a los jóvenes palestinos, también los judíos tienen el celular como extensión de la mano. Entonces, yo le digo, ahora por supuesto, no ahora que estoy acá, pero yo ya lo empecé a llevar al liceo, que es en el centro de Jerusalén, o sea, media hora ida, media hora vuelta, ir a buscarlo cuando va al entrenamiento de tarde también, para evitar que el riesgo de estar en el tren, de estar en el ómnibus. Pero antes de que yo haya vuelto a esa práctica, le dije a Loni, por favor, cuando esperás el tren, cuando estás en el tren, el ómnibus, dejá el celular en el bolsillo, estate atento, porque los ojos son la mejor arma en esta situación. ¿Ves lo que está pasando? Podés salvarte vos y salvar a alguien. Y cuando estás esperando en la parada, sí, mamá, ya sé, atrás de la parada. Porque vieron ese tipo ahí embistiendo. Si estás atrás, tenés la posibilidad de salir mejor. El otro día, justo unos pocos días antes de venir, él estaba escribiendo unos WhatsApp, ¿no? Eso, tenemos el WhatsApp de la familia. No sé, diferentes cosas. Me dice, bueno, me estoy bajando del tren. Como diciendo, en unos minutos tomo el ómnibus, porque yo ese día tenía una entrevista por teléfono, no pude ir. Digo, ¿cómo que te estás bajando del tren? ¿Qué eran todos estos WhatsApp ahora? No te dije, ay, mamá, perdón, me olvidé. Claro, o que se olvidó que no me tenía que mostrar que lo hace, o que se olvidó, porque a veces como todo la rutina, ¿no? Uno, bueno, no pasó nada, pues así, todo lo que tienen acá hijos lo saben.
Y yo voy a reiterar algo, perdón otra vez por la reiteración, que ya lo escribí y lo conté inclusive por radio acá. Algo que pasó el año pasado, yo estaba en mi escritorio escribiendo y Aloni vuelve del liceo, estaba Gadi, el hermano mayor, en el salón, en el comedor, y Alon entra y dice, qué susto, me agarré en el tren, en hebreo, ¿no? Yo salté como un resorte, le digo, Alon, ¿qué pasó? No, es que subió de repente un hombre muy abrigado. O sea, uno puede decir, y en la situación, digamos, en los conceptos claros en Israel, un hombre abrigado de más, o está enfermo o tiene un cinturón explosivo abajo de la ropa, escondido en la ropa. O sea, ya hubo casos así. Entonces yo en el momento, claro, sentí un poco lo que lo presenté en muchos lados como un dilema moral, filosófico. Primero le digo, si estás en un lugar donde sentís que estás en peligro, te bajás, si a la hora que sea, estés donde estés y me llamás. Pero después digo, ¿y cómo le alerto, aunque ya es grande, ¿no? ¿Cómo le alerto de modo de no discriminar, de no ser injusta y también de lograr, sí, eso, alertarlo? ¿Qué le voy a decir? Si ves un árabe, bajate. Como yo dije varias veces, ese árabe puede ser mucho mejor persona que yo. Pero lamentablemente los terroristas que acuchillan son árabes y los que hacen atentados suicidas. Entonces, volver a hablar del peligro, o sea, desde el punto de vista educativo, moral, yo no quiero que él crezca ni pensando que todos los árabes son terroristas, ni discriminando por la condición, por la identidad, digamos, nacional, pero que sepa cuidarse. Entonces yo digo que esta situación impone dilemas a veces imposibles de resolver en forma muy clara. Me decía alguien cuando yo publiqué eso en Facebook, a veces se arman las discusiones de las reacciones, ¿no? Entonces no hay ningún dilema acá, el tema principal que se cuide, claro que lo principal es la vida de él para mí, pero quisiera garantizarlo sin educarlo mal. O sea que eso es todo un tema. Según tu punto de vista, desde que empezó este conflicto, principios de octubre, en general, Esta nueva etapa, sí. la actitud, digamos, o la postura de la televisión, las agencias internacionales, los canales, los conocidos, ¿no? Digamos, en general, es tendencioso en términos generales o, digamos, se nota más o menos cierta neutralidad. ¿Cómo lo ves vos? En términos generales, ¿no? Eso es la primera. La segunda, leí no sé en qué informe de que, digamos, un grupo de ortodoxos o ultraortodoxos, no sé si en una revista, no sé dónde apareció, le habrían pedido, corregime si estoy equivocado, a los terroristas que no apliquen la violencia contra ellos, contra los ultraortodoxos, como dando a entender, lo leí, digamos, no sé si en el portal del Comité Central o en noticias, digamos, que aparece, como dando a entender que, digamos, contra ellos no, pero si es contra otro, no pasa nada. No, me cuesta creer. Yo no lo vi. Me cuesta creer enormemente. Como sabemos, locos hay en todos lados, ¿no? También nosotros los tenemos, pero yo no lo he visto. Solo puedo decir que me cuesta dar crédito. Lo otro, no quisiera hacer un análisis general, porque tampoco es que sigo todos los medios. Me he topado con más de un caso, no solo ahora, también en otros incidentes cruentos, en los que se ve claramente el fenómeno que un tipo ya acuchilló, inclusive después fue evacuado herido después que acuchilló, y es un supuesto terrorista. Conoce la terminología, ¿no? Supuestamente cometió un atentado. ¿Qué supuestamente? Si le diste un hachazo en la cabeza, ¿qué lo da el supuesto que hay ahí? O sea, he visto más de un caso con ese tipo de terminología. O sea, me cuesta realmente hacer una evaluación, decir los medios. No podría ahora tampoco darte un ejemplo concreto, recordar de qué medios, o sea, ejemplos que he visto que me han chocado. Pero es verdad que más de una vez uno lee en los medios fuera de Israel y uno dice, ¿dónde estaban? O sea, ¿en base a qué están informando? Porque uno ve claramente atentados contra civiles y te empieza a hacer el análisis de la frustración y decir claramente que hubo un atentado terrorista, que acuchillaron civiles y también cuando acuchillan a un policía que está en un puesto parado, así nomás, es un problema. Yo siempre tengo la duda en qué medida no se entiende,
no se sabe y no se preocupa por saber más, o en qué medida todo es tendenciosidad y animosidad. Yo estoy lejos de creer, como quizás algunos de ustedes saben, que cada crítica a Israel es antisemitismo. No lo pienso en absoluto. Pero hay veces en que algunos se esfuerzan por dejarnos la sensación de que sí. Ahí dice que Mahmoud Abbas miente. No sé si proviene solamente de él o de toda la, digamos, del gobierno palestino, una campaña de mentiras hacia todos los medios de comunicación. Tengo un amigo no judío que de buena fe manda de vez en cuando a través de Facebook videos, pero trucados o de alguna manera modificados en su intención. El último que me mandó, yo justamente hoy me llamó él porque le manifesté interés en reunirnos para explicarle unas cuantas cosas, ¿no? El video que apareció es este. Aparecen unos soldados israelíes y un palestino. Pero es un video que está empezado después de que una acción ya comenzó. Entonces muestran que los soldados están rodeándolo, no para agredirlo, sino gritándole. Y da toda la impresión de que este palestino los estuvo provocando para que los soldados reaccionaran. Y el que está filmando el video está a 1 metro de los soldados, está mostrando. Y yo le dije por teléfono, le digo, mira, ¿dónde has visto de que puedan estar un tipo filmando, obviamente es palestino, puede estar filmando a 1 metro y los soldados no hagan absolutamente nada? Primero, eso muestra una gran libertad. Y en segundo lugar, ahí lo que hay evidentemente es una provocación previa. Claro, y el tipo luego continuó provocando sabiendo que los soldados no lo iban a acuchillar ni a balear, nada, ¿verdad? Entonces dije, hay toda una campaña, una cantidad de videos que están apareciendo, incluso otro video que aparece presuntamente Gaza, que no se ve nada, está todo destruido como si una bomba atómica hubiera caído, en todo lo largo de kilómetros y kilómetros. Digo, ¿no te das cuenta que eso está trucado? Entonces, claro, todo eso se lo voy a aclarar personalmente. Porque, ¿qué pasa? Tengo 2, entre comillas, personas presuntamente de mi amistad por Facebook. Los amigos presuntamente veo. No. ¿Qué pasa? Cuando el año pasado, con los hechos que ocurrieron a mitad de año, tuvieron lugar, empezó a poner él una cantidad también de videos y de críticas de otras personas, no de él, y entonces yo se las retruqué. Y claro, ese retruque, al igual que los videos, salían en forma pública a toda la gente con la cual está conectada. Y a partir de ese momento, dejó de tenerme de amigo de Facebook. O sea, incluso... Creo que el presunto tenía razón. Claro, al punto tal lo siguiente, yo le digo, escuchame, Jorge, te propongo reunirnos para conversar sobre estos temas, porque veo que... Invitado hoy. ¿Eh? Me hubieras invitado a venir hoy acá. ¿Que lo hubiera invitado qué? A venir hoy a la charla. No, porque ¿qué pasó? Cuando le dije eso, me dije, no, Eduardo, no quiero reunirme porque yo ya tengo mi posición formada. Don't confuse me with facts, dice la conocida frase. Bueno, no me confundas con los hechos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Él me pidió a mí como amigo de Facebook y yo no le iba a rechazar porque estoy en una vinculación deportiva con él de forma permanente. Pero cuando ocurrió lo que ocurrió y que no aceptó venir a reunirse y posteriormente me saca de amigo de Facebook, digo, bueno, acá lo que hay es mala fe, mala voluntad. Claro. Otros detalles no quiero comentar. Sin duda, en muchos casos es así, no hay ninguna duda. En muchos casos es mala voluntad y esa frase tan alevosa que te dijo, yo ya tengo mi posición que si no quiero escuchar. Me llama la atención una cosa. Yo vine acá pensando de que se iba a hablar un poco qué es lo que hay atrás de esos atentados, qué significado tiene desde el punto de vista del futuro, digamos, de la política israelí y hacia dónde van, si es solamente tipo, digamos, de expresiones de odio aislados o toda una campaña que está haciendo Hamas y también Abbas. Pensé que se iba a hablar un poco de eso, porque yo pienso que tiene que haber alguna dirección de eso hacia algún lado, hacia algún lado tiene que ir todo ese tipo de atentados. Me llama la atención, por ejemplo, que hay chicos tan jovencitos atacando chicos de 13 años y esos atentados con los cuchillos no puede ser una cosa espontánea, tiene que haber algún tipo de organización y también va, digamos, junto con la campaña que están haciendo los palestinos en los medios oficiales mundiales para desprestigiar a Israel. Un poco, me hubiera gustado que aclares un poco esas dudas mías. Muy bien, si ahora, que corresponde. Sí, cómo no, no hay problema. Hay una combinación. La iniciativa de estos
pibes jóvenes o los mayores o no tan jóvenes que salen a cuchillar, o como el atentado del ómnibus, que fue no solo eso. Puede ser, sí, al parecer en la mayoría de los casos lo son, a diferencia del atentado contra la familia en el coche, Henkin, eso fue un atentado de Hamas organizado. Pueden ser, sí, todos estos iniciativas particulares, lo que se llama los lobos solitarios, o a veces de a pares van. Sí, iniciativas a veces que se levantan, oyeron algo en la radio o estuvieron viendo en el Facebook y salen prontos para hacer un atentado cuando tengan la oportunidad. Hubo un caso, no me acuerdo si no fue el mismo día del ataque ese de los dos primos en Pisgat Ze'ev, de una chica en una calle cerca de la colina de las municiones, de Givat Atachmoche, cerca de la central de la policía. Una piba jovencita iba con la mochila de estudio del liceo en la espalda y pasó cerca de un policía, o iba ahí donde había un policía cerca, y él la llamó. Y ella se dio vuelta y sacó de la mochila de estudios un cuchillo y trató de acuchillarlo. Él le disparó, ella herida también pasó a un hospital. O sea, se va de mañana al liceo y tiene la idea, por las dudas, el cuchillo ahí, uno nunca sabe qué oportunidad puede surgir. O sea, hay muchos, sí, de las iniciativas particulares, pero sí hay una organización atrás en cuanto no al marco estructural, digamos, decir, este planeó esta etapa, este trae los explosivos, este lo pasa, no, pero sí es, de hecho, una organización de fondo en lo que se refiere a esta incitación a la violencia en los medios palestinos. Ahí hay un rol del establishment, digamos, palestino. Lo más grave, a mi juicio, es, por supuesto, que la propia autoridad palestina, sea con posts que pone en la página de Facebook de Fatah, con comentarios de los asesores de Arafat, de Abu Mazen en los medios, que alientan y justifican, como de Hamas y de los radicales islámicos del norte de Israel. O sea que es una mezcla, iniciativa particular, puntual, en la perpetración de los atentados y un apoyo de la incitación a la violencia por parte de marcos mucho más grandes como son el propio liderazgo palestino. ¿A qué va a llevar? Por supuesto, Israel tiene que combatir ese fenómeno. Yo creo que paralelamente Israel tiene que lograr hallar la forma de que haya una propuesta política sobre la mesa, pasar la pelota al otro lado, que el otro lado diga que no, si es a su respuesta. No podemos quedarnos, creo yo, eso ya es una opinión política personal mía, en no tenemos con quién hablar. Sin duda, hoy la sensación es que no tenemos con quién hablar. Porque inclusive en el mejor de los casos, si Abbas quiere hablar, ¿a quién representa? Con Gaza, ¿cómo está? Pero políticamente yo creo que es un error quedarse en esto. Aunque estemos convencidos de que no se va a llegar a nada. Netanyahu, pienso yo, tiene que ir, yo me animaría a decir, contra parte de su propia coalición, a riesgo de perder su coalición, porque él sabe que la oposición de centro-izquierda lo va a apoyar si él negocia la paz de forma auténtica. Él quiere, lo dijo muchas veces, y los palestinos dijeron que no. Por otro lado, su coalición no ayuda nada. Yo creo que él tiene que hallar la forma de que el mundo, uno puede decir, ¿qué importa la diplomacia? Lo que importa es que Israel se defienda. Sin duda eso es lo principal. Yo creo que tiene que hallar la forma de que el mundo no con tanta facilidad diga en forma superficial, porque Netanyahu el duro, que le entre a todo el mundo en la cabeza, que, bueno, claro, eso depende no solo de las intenciones de Netanyahu, sino de cómo el mundo capta y los prejuicios que hay. Que Israel quiere negociar y que el problema es que del otro lado no quieren volver a la mesa de negociaciones. Claro que el tema no es solo, soy consciente, o sea, yo digo y al mismo tiempo me contradigo en el sentido de que soy consciente de la problemática. Cuando él fue a la ONU, a mí me chocó en noviembre, en octubre, fin de octubre, cómo destacó el tema de Irán, cuando ya está perdido lo del acuerdo con Irán. Él habló también de la reanudación de negociaciones. Quedó perdido eso en la nada. Tendría que haber sido el título principal en ese momento, como estaban las cosas, que diga ahora, señor, al primer minuto del discurso cuando todos todavía lo están escuchando. Y no que cuando oyen Irán ya pagan. Yo estoy dispuesto a ir mañana a Ramallah a negociar. Él ya lo ha dicho, que aproveche ese foro. O sea, hallar la forma en que, me parece a mí, que el mundo vea que la pelota queda al lado palestino y la rechaza. Una cosa que a mí me preocupa permanentemente
cómo reacciona en realidad nuestra gente a partir de estos atentados. Ha habido un cambio sensible en la forma, en la mentalidad de pensar cómo Israel tiene que asumir y reaccionar frente a esos atentados y a esa inseguridad permanente que le otorga y le brinda esta gente, pero eso digo yo como una inquietud, si la gente no politizada, si el pueblo, la gente, frente a todos estos hechos tan lamentables que estamos viviendo, mentalmente la gente, la que no está politizada, la que no está necesariamente en tal o cual partido, la gente. Sí, el pueblo. Mira, nuestra gente. Es un proceso que empezó hace mucho. La desconfianza ha ido ganando terreno. Desde las diferentes etapas de crisis en el proceso de paz, el tema no es que saben que se dice cuando las cosas no avanzan, al final retroceden. Tal cual. Y sin duda la desconfianza ha ido ganando terreno. Cuando ganó Ariel Sharon las elecciones en su momento, que en paz descanse, y en ese momento todavía era visto como el gran duro, saben, la imagen que él tenía era mucho antes de que surgiera la desconexión de Gaza. Me acuerdo que entrevisté, entre otros, a Hussein Ashej, uno de los líderes del Fatah, y él, aunque por supuesto tenía los intereses políticos internos palestinos, contra Hamas, me dijo, los cohetes de Hamas trajeron a Sharon al poder. O sea, él se refería por la hostilidad, por el terrorismo, él en ese momento le convenía hablar contra Hamas, los israelíes se fueron más hacia la derecha. Hay un proceso así hace tiempo en Israel de corrida hacia la derecha. La izquierda es más centro, en términos generales hay de todo, por supuesto, ¿no? Pero en general yo creo que sí hay una tendencia de mayor, de una línea más conservadora. Yo me cuido mucho con los términos izquierda-derecha porque suelen haber esos conceptos de que la izquierda son liberales, amantes de la paz, y los derechistas quieren salir a la guerra. Y como no es así, me cuido con los términos. Pero hay una corrida, sin duda. Y ahora en esta situación, aparte por supuesto que también en la sociedad israelí hay racistas y discriminadores y extremistas como en toda sociedad, por supuesto. También ha habido casos de israelíes que atacaron a algún árabe en la calle pues se dieron cuenta que es árabe. Claro, la diferencia, volviendo a lo que mencioné antes, es que acá, digo, del lado de las autoridades israelíes, eso se condena. Bueno, pero eso es un tema aparte que ya mencioné. Pero sin duda hay, a veces quizás no necesariamente una radicalización política sobre cada hecho puntual así, pero sí un recelo mucho mayor. Le mostré, vieron el video y la foto del atentado ese de la embestida en la calle Shiftei Israel. El coche, no me acuerdo si se ve bien eso en el video, era de la compañía telefónica Bezek. La compañía como Antel israelí. El hombre, que es de un barrio de, creo que era Jabal Mukaber, un barrio de Jerusalén Este, que por supuesto tiene cédula israelí azul, como la de cualquier judío. No puede votar a la Knesset porque son residentes permanentes, no ciudadanos. Tienen pasaporte jordano. Pero te mueven libremente por todo el país. El hombre trabajaba hace años como técnico, funcionario en la empresa Bezek. Cuando fue ese atentado y se reveló que él era técnico de la empresa Bezek, donde evidentemente trabajan muchísimos judíos, llovieron los teléfonos, las llamadas a la empresa Bezek pidiendo que si, cuando precisaban un técnico, que no les mande un técnico árabe. O sea, pues yo estoy convencida de que eso pagan el pato justo por pecadores también. Claro. Los árabes que no tienen nada que ver pagan por los terroristas. Ahora, hoy hice una frase así, sin conocer el contexto, es decir, pero che, qué racistas estos israelíes, qué discriminadores. Yo creo que yo no habría hecho una llamada así, pero podés no entender, pienso que se puede entender, al menos la presión en el momento. O sea que es muy complicado cuando uno tiene que, un poco como mi hijo con el tren, ¿no? Cuidar su seguridad. Por eso determinó, cuando se reveló que el terrorista que embistió con su coche una parada de ómnibus era
técnico de la empresa APS, como hay árabes en tantos otros lados, yo vieron la llamada que no manden un técnico árabe. Eso puede ser una muestra de esa, no sé si siquiera se llama la radicalización, pero una reacción de un tono más conservador, sí, discriminador, no por la intención discriminadora, sino de cuidarse a sí mismo.